Este estudio es sumamente importante porque una de las características de los tiempos finales es el surgimiento de falsos profetas, de falsas doctrinas, de falsos maestros que tratarán de engañar incluso a los escogidos. Me dio pena. ¿Por qué surgió tratar este estudio bíblico? Me dio pena que en Facebook una persona que estaba estaba siguiendo la sana doctrina, estaba en el cristianismo ortodoxo, tenía como 3 años, de momento a otro lo visitaron, qué sé yo, una secta le comenzó a dar estudio bíblico y lo convencieron y salió. Estuve conversando con esa persona, me pasé casi un día hablando con esa persona por Facebook, porque me interesaba, le estaba preguntando por qué. Me dio pena porque ya su mente había cambiado totalmente. Es increíble ver cómo el diablo está detrás de esto, cómo puede cauterizar la mente, puede de un momento a otro usted ser una persona muy cristiana, leyendo su Biblia, está en la sana doctrina, y de un momento a otro le puede cambiar su pensamiento usando como instrumento a otra persona. Eso es lamentable, a mí me dolió el corazón, por eso tuve interés en insistir a ver si el Señor podía arrojarle entendimiento, luz, pero lo dejamos ahí. No hay nada que se pueda hacer. Entonces surgió la idea, hablé con el pastor y vamos a llevar esta serie, nos va a tomar más de 2 meses. Vamos en esta noche, posiblemente el próximo miércoles, a poner el fundamento bíblico para entender el asunto de las sectas. Vamos a analizar 4 de ellas, que son los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, y vamos a estudiar el catolicismo también, básicamente. Entonces, mis hermanos, tenemos una responsabilidad de defender la fe y la verdad. Primera de Pedro 3:15 dice: estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué significa esa palabra de estar siempre preparado? ¿Qué significa? Que usted tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios al dedillo, tiene que conocer el error, tiene que conocer la doctrina mala, tiene que conocerla, tiene que estar preparado para usted defender la verdad. Eso es un llamamiento que hay en la palabra de Dios respecto a los creyentes. Por esta razón vamos a estudiar en esta noche, vamos a poner el fundamento, 2 reglas básicas para la interpretación bíblica de la sana doctrina. En primer lugar, Cristo es el centro de toda la doctrina. Si usted nota, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo histórico, a través de los siglos, tiene a Cristo como el fundamento. De eso no hay duda. En 1 Corintios 15, si vamos allá a 1 Corintios 15, allí se mencionan 2 eventos que constituyen el fundamento del Evangelio. 2 hechos importantes que son el fundamento del Evangelio. En 1 Corintios 15, si usted tiene oportunidad de leerlo en su casa, que son la crucifixión de Cristo y su resurrección. Ese es el fundamento del Evangelio. Por ejemplo, aquí está la síntesis del Evangelio, versículos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la síntesis del Evangelio. Si usted lee el versículo 14, dice: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es ¿qué? Nuestra fe. No tiene sentido que nosotros estuviésemos aquí, no tiene sentido que usted fuese cristiano si Cristo no hubiese resucitado.
es el fundamento del Evangelio, la muerte de Cristo y su resurrección. Ahora, Primera de Juan 2:22 nos dice: ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre, el que niega al Hijo. Juan, el apóstol Juan, tenía una edad más o menos de 94, 96 años cuando escribió estas cartas. Juan, estas tres cartas y el Apocalipsis. Allí menciona por primera vez la palabra anticristo, allí que se menciona en Primera de Juan. Y él dice: ¿quién es mentiroso? Sino quién, el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiso decir Juan con esto? Cuando un cristiano o un supuesto cristiano niega cualquier aspecto de Cristo, ya sea de su divinidad, ya sea de su naturaleza humana, pone entre juego cualquier elemento de eso, de la persona de Cristo, es catalogada como un ¿qué? Anticristo. Así de sencillo. Y hoy usted puede identificar fácilmente, recientemente murió hace 2 meses, creo, algo, Jesús Miranda. Él se llamaba Jesús hecho hombre. Él dirige el movimiento mundial, dirigía Creciendo en Gracia. Este señor, de una forma descarada, sin ningún remordimiento, él decía que era Jesús encarnado, Jesús hecho hombre, de acuerdo a una supuesta revelación que él tuvo y una supuesta revelación que le dio el mismo diablo a otra gente para confirmar el asunto. Y este señor murió en eso. Ustedes pueden ir a YouTube y ir a una de las predicaciones de uno de sus ancianos. Usted puede ver allí claramente cómo el Evangelio es echado por tierra y donde usan texto bíblico, el mismo libro de los Hebreos, que menciona características de Jesús, se la quieren aplicar a este señor, donde dice que está a la derecha del Padre, así lo dicen claramente, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, no Jesús, sino Jesús Miranda. Es decir, esas son cosas que debieran escandalizarnos a nosotros. No debemos pasarla por alta, debemos denunciarla. ¿Por qué? Porque esta gente tiene demasiadas iglesias en el mundo y usted ve esta predicación y ve ese templo lleno de gente. Y es increíble cómo, por simplemente no abrir este libro y verificar lo que está allí, a ver cómo esta gente cae y sigan estos hombres que se dicen ser el Cristo. Pero ya esto estaba previsto por Juan, ya esta denuncia estaba hecha ya por Juan, que iban a surgir anticristos, personas que iban a negar a Cristo. Juan lo identifica claramente como falsos maestros que iban a perturbar la iglesia en los tiempos finales. Iban a introducir doctrina de demonios, iban a quitarle elementos a la naturaleza de Cristo y elementos a la naturaleza a Jesús hombre. Primera de Juan 2:18. Hijito, esta es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. La última hora o el último comienza desde la aparición de Cristo hasta su segunda venida. El tiempo final comienza desde la aparición, su primera venida, hasta su segunda venida. Ya esto está previsto. Iban a surgir muchos anticristos. Apocalipsis y Daniel identifican un anticristo en el tiempo final. Este anticristo que aparece con A mayúscula. Este es el gran enemigo de Dios que se va a poner a Cristo
va a ser un gobernante a nivel mundial. No sabemos si va a ser religioso, es posible que sí sea, o secular, que se va a oponer totalmente a Cristo. Esto lo identifica Daniel y se identifica en Apocalipsis. Los apóstoles predicaban sobre la muerte y la resurrección de Cristo en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento. Los apóstoles levantaron el nombre de Cristo en alto, ese era su fin. Cualquier personaje que niegue la cualidad de Cristo, divina de Cristo, reemplaza su obra por otros méritos, como las buenas obras, la penitencia para la salvación, está negando la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz. Todos esos elementos. Por eso estamos creando el fundamento bíblico para que a medida que vayamos estudiando las sectas, de una vez nos surjan los textos en nuestra mente, de una vez, pero velo ahí. Ahí está el problema. 2 Corintios 11:13. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Fíjense, Pablo trae un evento de Génesis capítulo 3 y menciona el engaño de Eva hecho por la serpiente, con astucia y con engaño. Aquí habla de lo trágico que es de la desviación y el abandono de la devoción que sencilla a Cristo por una doctrina equivocada. ¿Usted quiere saber de Cristo? ¿A dónde usted tiene que ir? Aquí. Fíjense, Pablo está diciendo aquí que estos falsos maestros son emisarios de Satanás. Así de sencillo. Por eso menciona este hecho de Génesis capítulo 3. Hace alusión a Satanás, donde utilizó dos elementos. ¿Cuáles? La astucia y el engaño. Son emisarios del diablo, los falsos maestros y los falsos profetas, que desvían a los cristianos ¿qué? De la devoción sencilla a Cristo. 1 Corintios 3, 10 al 11. Primera Corintios 3, 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Es el fundamento. Ahora, ¿qué dice Pablo? De ahí para allá, cuidado con lo que usted edifica. Porque puede echar, ese fundamento que usted tiene, lo puede echar ¿qué? Por abajo. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a quién. Hay dos poderes, Dios y diablo, ¿verdad? Si no tiene a Dios, ¿a quién tiene? Automáticamente. En el cristianismo no hay un punto neutro, de que yo no estoy ni con Dios ni estoy con el diablo. Automáticamente, si no tiene a uno, lo tiene al otro. El que se desvía y no permanece de la enseñanza de Cristo, ¿no tiene a quién? A Dios. Es un emisario de Satanás. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo.
Por eso Cristo, en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, ...19 y 20, 28, 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a qué, a guardar todo lo que yo os he mandado. Ahí está, mis enseñanzas. Fíjense, da la orden de hacer discípulos. Pero ¿qué es lo que le van a dar a esos discípulos? Las enseñanzas de Cristo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el énfasis de la Biblia, ese es el énfasis. Cristo es que nuestro fundamento, es nuestro fundamento, nuestra zapata. Ahora hay un texto muy rico, que tiene muchos elementos teológicos muy buenos, que es Colosenses capítulo 2, del 2 al 10. Colosenses capítulo 2, del 2 al 10. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen toda la riqueza que proceden de una ¿qué? Plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio. ¿Cuál misterio? Es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo, fíjense, esto lo digo, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Ahí está. Fíjense, alcancen toda la riqueza y el conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Que lleguen a esa plena seguridad de comprensión. ¿Por qué? Para que no venga un falso maestro, un falso profeta, con razonamientos persuasivos. Y usted así por así sigue a ese fulano. Por eso nuestra fe debe estar firmemente arraigada y fundamentada en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así que andad en Él. La sencilla devoción a Cristo. Fíjense, no hay que complicar el asunto. El Evangelio no es complicado, es sencillo. De la manera como ustedes lo recibieron, sigan andando en Él. Firmemente arraigados y edificados ¿qué? En Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruido, rebosando ¿de qué? De gratitud. Mirad que nadie otra vez, aquí viene otra advertencia, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza. Fíjense, ahí está de nuevo, 2 veces la advertencia del apóstol Pablo, 2 veces. Según la tradición de los hombres, según el conocimiento de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Por eso el énfasis es, sigan las enseñanzas de Cristo. Yo dejé todo lo que ustedes necesitan aquí. Ese es el énfasis. Si todos escucharan quizás este simple razonamiento, dicen, bueno, está bien, volvieran a la Biblia, yo creo que la cosa fuera diferente. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él.
habéis sido hechos completos en Él, no necesita más nada, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Cristo es el fundamento. Las sectas y las religiones pseudo-cristianas suelen establecer mecanismos extrabíblicos para salvarse. Le imponen a la gente qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer. Cuando una religión tiene muchos enfoques, tiene muchos énfasis, entre eso está Cristo. Fíjense, ya Cristo no es el foco. Ya no es el foco. Mi énfasis es el sábado. Mi énfasis es la ley de Dios. Mi énfasis es why. Tengo muchos énfasis. Tengo muchos énfasis, muchos enfoques. Pierdo a Cristo de vista. Totalmente. Cristo es el fundamento, es el foco. Eso es cristianismo básico, eso es lo que está en la Biblia. Pero las religiones, las sectas, la mayoría de las religiones pseudo-cristianas han complicado el cristianismo. Y lo que están haciendo es perdiendo gente para la salvación. Eso es lo que están haciendo. Primera de Juan 5:12, ahí está. El que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está aquí en las Escrituras. Cristo es nuestro único enfoque, estamos totalmente completos en Él. En ningún otro nombre hay salvación. Hechos 4:12. Debemos hacer todo en el nombre de Cristo, Colosenses 3:17. Debemos reunirnos en su nombre, Mateo 18:20, 1 Corintios 5:4. Ese es el énfasis, ese es el enfoque del Evangelio. Por eso, cuando ya usted tiene una visión bíblica de esto, ya usted puede identificar cualquier religión, puede identificar cualquier secta de una vez automáticamente. Toda doctrina, fíjense, que sobresalta sobre el enfoque de Cristo es una doctrina de demonio, no importa lo que sea. Toda doctrina que tenga un énfasis mayor que el de Cristo es una doctrina de demonio, no importa. Eso es así de sencillo. Porque el fundamento, ya lo hemos estado analizando, es Cristo Jesús. El segundo criterio, segunda regla de interpretación para la sana doctrina es la sujeción a la enseñanza de los apóstoles. Como ustedes saben, los apóstoles vivieron con Jesús, tocaron a Jesús, estuvieron en su ministerio, estuvieron en su muerte, estuvieron en su resurrección. Gálatas 2:9 son considerados la columna de las iglesias de Jesucristo. Hechos 10:39 al 41 fueron testigos previamente escogidos por Dios, fíjense, no fue algo al azar, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Fíjense Pablo, Hechos 9:15, ese hombre, dice Dios, que es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Es decir, a los apóstoles Dios les concedió el extraordinario privilegio de estar con Cristo, de ser testigo de su muerte y resurrección. Por eso,
Los cristianos de hoy deben estar sujetos a las enseñanzas de los apóstoles. Primera de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Por eso le creemos a los apóstoles y a sus enseñanzas. Primera Corintios 11:23. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Es decir, los apóstoles, por eso tienen autoridad, fueron comisionados ¿por quién? Por Cristo Jesús. Fueron preparados, estuvieron con él en su ministerio para la difusión del Evangelio. Por eso, grave es esto, nuestra obligación como cristianos y como iglesia es enfatizar lo que enfatizaban los apóstoles. Lo que ellos no enfatizaron, nosotros ¿qué? No lo enfatizamos. Así de sencillo. Eso es una regla básica. Nosotros enfatizamos lo que ellos enfatizaron ahí. Lo que ellos no enfatizaron, lo que no enseñaron, nosotros enfatizamos eso. Ahí, con este elemento, usted puede de una vez distinguir una falsa doctrina, un falso evangelio. Claramente. Enfatizar lo que enseñaban los apóstoles. Porque fueron los comisionados por Cristo para testificar de él. Pero ¿qué pasa? Precisamente desde los días de los apóstoles, Hechos capítulo 2, desde los inicios de las iglesias cristianas, ustedes saben que el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? El apóstol Juan lo enfatizó. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Fíjense, ya desde los inicios de la iglesia cristiana, ya hay falsos maestros saliendo de los apóstoles. Falsos maestros que abandonan las enseñanzas de los apóstoles. No satisfechos, es decir, si salieron fue que no estaban satisfechos con las conclusiones apostólicas, vieron la necesidad de modificar o reacomodar el evangelio. Salieron porque no eran de nosotros. Fíjense, mis hermanos, los apóstoles no dejaron margen para ideas nuevas. Los evangelios no dejaron ese margen. Por eso, ellos, ¿por qué no dejaron ideas? No hubiesen hablado contra la falsa doctrina. Hubiese habido apertura para nueva visión, para nuevas enseñanzas, pero ellos fueron muy enfáticos. El evangelio hay que mantenerlo en su pureza. Así tal como lo enseñó el maestro, así, no nada que añadir, nada. Por eso vemos este caso palpable en Gálatas. Ese es uno de los libros que yo recomiendo que lo lean en su casa detenidamente para que ustedes vean. Gálatas capítulo 1, 6 al 7, versículo 6 al 7. Fíjense, Pablo le había predicado a los Gálatas acerca del Evangelio. Bien, lo recibieron con gozo. Pero qué asombro cuando en una de sus visitas, ¿qué pasa? Me maravillo de qué tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy sorprendido, dice él. Para seguir un evangelio que diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está asombrado
porque allí los galatenses habían abandonado la gracia, el evangelio de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Si usted quiere saber a qué evangelio diferente, léase el libro de los Gálatas para que usted sepa. ¿Qué recibe quien trae un evangelio diferente de Cristo? Aquí viene la amonestación. Versículo 8. Pero aún así, si alguno de nosotros, un ángel del cielo, le predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, allí la palabra griega es anatema, que significa maldito. O sea que, maldito. Todo aquel que pervierte, versículo 7, el llamamiento de la gracia de Cristo, el evangelio de la gracia de Cristo, que pervierte esa gracia, es maldito. Nada que añadir, nada que quitar. Apocalipsis capítulo 22, allá hay unas plagas muy especiales para aquellos que tienen, se dan a la tarea de eso. Vamos a leerlo, porque quizás Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Usted quiere saber las plagas? Usted luego la analiza. Son muy fuertes. Miren, simplemente que, fíjense, no es algo que tú tienes que estar, simplemente si usted añade algo. Ahora, pero viene lo otro, versículo 19. Si alguno quita, es decir, le quita efectividad a este evangelio, le quita el poder, le quita a Cristo, elemento de su divinidad, le quita a Cristo, elemento de su naturaleza humana, Dios quitará parte ¿de qué? Del árbol de la vida. Fíjense, esto debiera llenar de pavor y de terror a los que manipulan este libro. Cuidado para añadir y cuidado ¿qué? Para quitar. Oye, ahí está el freno. Ahí está el freno, claramente. Segunda de Corintios 11, 3 al 4, ya leímos la primera parte del texto. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente sea desviada a la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibió un espíritu diferente que no hemos recibido, o aceptáis un evangelio distinto que os habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense, aquí Pablo está censurando a algunos miembros de la iglesia de Corintios, que estaban muy abiertos y muy afanosos, como lo menciona en primera de Timoteo, que tenían comezón de oír cosas nuevas, nuevas revelaciones, nuevos sueños, porque esto que avivará nuestra fe, esto va a fortalecer nuestra fe. Esta nueva experiencia, tienen comezón de oír escuchar cosas nuevas. ¿Y qué le dice Pablo? Esos son que espíritus diferentes, ese otro Jesús del que yo no le estoy predicando a ustedes. Es un evangelio distinto. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza apostólica? Ya dijimos, 1 Corintios 15, ¿cuál es el centro? El Cristo crucificado y su resurrección. 1 Corintios 2:2, ¿qué dice Pablo? Porque no me dispuse a saber de otra cosa entre ustedes, sino a quién, a Cristo y a este crucificado.
Romanos, ¿qué enseñanza hay allí? La salvación por gracia, mis hermanos, esa es la enseñanza. La suficiencia de la muerte de Cristo para salvación, sin ninguna mezcla de esfuerzo humano. Eso es lo que resalta las enseñanzas allí, la salvación, la fe, que somos salvos por buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Aquí tengo una infinidad de textos que resaltan esa enseñanza. Recuerden, el proceso de la salvación comienza ¿con quién? Con Dios y termina ¿con quién? Con Dios. Él te llama, no, Él te escoge, te llama. ¿Qué más? Te justifica, te regenera, te da el nuevo nacimiento. En ese proceso te santifica y al final ¿qué va a hacer contigo? Te glorificará. Ese es el proceso de la salvación. Y todo en ese proceso está ¿quién? Dios. Fíjense, el ser humano no tiene nada de qué gloriarse ante Dios y decir, bueno, yo hice algo. Nada, nada. Echa por el polvo al ser humano. Lo humilla hasta lo sumo. La gloria es de Dios desde el principio hasta el final. Él dispuso la salvación. ¿Qué hacen las sectas y las religiones pseudo-cristianas? Mezclan la salvación. Le hacen un mangú a la salvación. Diciéndole a la gente, no haga esto, no haga lo otro. Recuerda, si lo hace te va a perder. Siempre está esa palabra. Si no comes este alimento, tienes que dejar de comer esto, porque la Biblia dice eso, si no te va a perder. Rara mistura, ligar la salvación con buenas obras. Nada tiene que ver con nada, con nada. Fíjense, incluso las buenas obras de cristianos son preparadas por Dios. No es algo que yo tengo que hacer. Es algo preparado por Dios desde antemano, lo dice Efesios. Dios preparó esas buenas obras de los cristianos. Están preparadas desde antemano. Fueron diseñadas por Él. No es algo automático, no es algo que yo tengo que llevarme un esquema religioso. Mira, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer esto. No, las buenas obras fueron preparadas por Dios para el cristiano en su proceso de santificación. Los apóstoles en su enseñanza enfatizaron al Espíritu Santo, anunciaron su poder, su iluminación, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Eso es parte de la enseñanza de los apóstoles. La conducta del cristiano, cómo debe conducirse, eso es parte de la enseñanza. La venida de Cristo, el fin del mundo, eso es parte de las enseñanzas de los apóstoles. No salga de ahí. No quiera añadirle, no quiera quitar. Usted quiere seguir un cristianismo ortodoxo, un cristianismo bíblico, siga las enseñanzas de los apóstoles esta, como fundamento, teniendo como fundamento a Cristo. ¿Por qué debemos denunciar a los falsos profetas y a los falsos maestros, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos denunciarlo? Fíjense Filipenses 1:7. Filipenses 1:7. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, dice Pablo allí, Filipenses 1:7. Fíjense que los hermanos de la iglesia de Filipos tenían un gran privilegio y una gran responsabilidad junto con Pablo. ¿Cuál era? La defensa y la confirmación del Evangelio. Por eso los medios, las redes sociales, Facebook, Twitter, allí hay mucha gente que publica barbaridades. Usted, que tiene el fundamento de Cristo y las enseñanzas que usted tiene que hacer, poner el Evangelio en alto.
hay un gran descrédito del Evangelio. ¿Y es por qué? Porque no hay buenos defensores del Evangelio. Esa es la sencilla razón, la explicación de eso. Entonces, debemos tener la necesidad de presentar una buena defensa del Evangelio con el fin de aclarar dudas, dar respuesta a cuestionamientos, corregir malas interpretaciones, enfrentar acusaciones y responder ataques. Si usted usa la Biblia, usted puede responder a cualquier cosa de las sectas y de las falsas doctrinas. Puede responder a cualquier cosa, porque ya usted tiene el fundamento, usted sabe ya por dónde va. Primera de Pedro, ¿cuáles son los elementos necesarios para ser buenos defensores de la fe? Primera de Pedro 3, 15 al 16. Primera de Pedro 3, 15 al 16. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Los defensores de Cristo deben tener ¿a quién? Deben tener a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Estando qué? Siempre preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo el que cuestione, todo el que le interrogue, usted debe presentar ¿qué? Defensa. ¿Pero cómo? Hacerlo con mansedumbre, reverencia y con espíritu de amor. Nunca irse a lo personal, ni atacar nada de eso. Presentar la claridad del Evangelio, simplemente. Escrito está lo que dice la Biblia. Mira, esto es lo que dice la Biblia. Entonces, de acuerdo al apóstol Pedro, debemos tener un estilo de vida que es santificada, que Cristo sea nuestro Señor. Debemos tener un buen fundamento de la palabra de Dios para defender nuestra fe. Debemos tener la disposición de compartir con otros, presentar defensa cuando se lo requieran. Sobre todo debemos ser amables, respetuosos y humildes. Entonces, razones para ejercer una buena defensa de la fe. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falso Cristo y falso profeta. Aquí vienen los detalles. Aquí viene el detalle. Aquí viene el detalle del éxito de ellos, de los falsos profetas y los falsos cristos. Harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Y esto es algo palpable por el ejemplo que le mencioné al principio. ¿Bajo qué poder lo están haciendo? Engaño. Uno de las armas que usó Satanás, Génesis 3. Engaño. Señales y prodigios. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, hacen milagros. ¿Ustedes no sabían? Hacen milagros. Tienen sueños, tienen revelaciones, le dan la autoridad de Dios. ¿Y qué hace este cristiano incauto? ¿Lo cree? Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué es lo que te está diciendo Juan? Hay espíritus buenos, pero hay espíritus diabólicos. No le creáis a todos. Sino que probar los espíritus. Aquí viene el detalle. ¿Cómo usted prueba los espíritus? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está. Siempre los espíritus malos siempre estarán acompañando a los falsos profetas.
Usted lo puede probar fácilmente. Aquí está la prueba. Tómese 3 meses, me parece que son 3 meses a 3 meses y medio, de lo que se toma leer el Nuevo Testamento. Haga eso. Empápese. Lea 3 capítulos diarios del Nuevo Testamento, comience. No importa, lee, si usted quiere comenzar por Romanos, hágalo salteado como usted quiera. Pero empápese del Evangelio, hermano, para que así usted pueda presentar defensa del Evangelio. Cuando se aparezcan espíritus engañadores, usted lo identifique fácilmente, va a tener el discernimiento porque ya tiene la semilla de la palabra de Dios. ¿Dónde? Ahí. Probar los espíritus. No todo el mundo que dice, tuve una visión del Señor y me mostró esto. ¿Quién te lo está diciendo? ¿Quién te lo está diciendo? Yo no te creo esto porque la Biblia dice esto y esto. Dios no se contradice. Nada que añadir, nada que quitar. No hay nuevas revelaciones, hermano. No hay nuevas revelaciones. No hay. Ya el canon está cerrado. Todo lo que usted necesite está aquí. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Aquí está. ¿Quiere que Dios le hable? Aquí está. Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, pero Dios no habla ¿qué? ¿Usted quiere que Dios le hable? Comience a escudriñar las Escrituras. Así de simple. Con un espíritu humilde, pidiéndole al Señor comprensión, sabiduría, todo. Y usted verá que Dios le va a hablar claramente. Fíjense, en las enseñanzas de Jesús, para terminar, esto fue una constante. Él hizo esta advertencia. Vamos allá a Mateo capítulo 7, 15. En las enseñanzas de Jesús, esta era una constante, la denuncia de falsos maestros, falsos Cristo. 7, 15 al 22. Cuidado. Aquí viene. ¿Quién se lo está diciendo esta palabra? ¿Quién que le está diciendo? Fíjense, ahora viene la autoridad a hablar. Cristo Jesús. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, ¿qué imagen le trae esto a usted? Vestido de oveja, una imagen de santidad, una persona de buena reputación, muy humilde. Eso es una buena oveja, un buen cristiano. Pero por dentro son lobos que rapaces. Cuando abren la boca, ahí usted se da cuenta. Ahí usted se da cuenta. Son ovejas, pero la lengua es de un lobo. Aquí viene el detalle. Jesús lo repite 2 veces, versículo 16, versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo usted cacha? ¿Cómo usted agarra a un evangelista infraganti? Mis hermanos, ahí está Google, ahí está YouTube. ¿Quién es fulano? ¿Usted quiere conocer los frutos de alguien? Busca el valle. Cualquier evangelista internacional, de esos que iban predicando con poder, haciendo sanaciones, milagros y todo eso. ¿Quién es fulano? En YouTube, ahí están los mensajes de ellos, las barbaridades que dicen. Ahí está, con su lengua, cuando abren la boca. Porque son emisarios del diablo. Son emisarios del diablo, hermano. El propósito de ellos es destruir el evangelio. Y ellos tienen esta proliferación
Por muchos medios, con ese fin, porque el diablo no le interesa que la gente conozca el Evangelio. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Otra vez. Así que por su fruto los conoceréis. Gracias a esa palabra. Por su fruto los conoceréis. Versículo 21. Aquí viene. No todo el que me dice Señor, Señor, usan el nombre de Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios, ¿qué? Seguir su palabra fielmente, sin añadir ni quitar. Eso es. Estas ovejas usan el nombre de Dios. Eso es claro. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, fíjense, aquí viene lo interesante, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí están los falsos profetas. Pues en tu nombre, tuvimos la visión en tu nombre. En tu nombre echamos demonios y salieron, porque es un teatro. El diablo sabe montar su show. Está por encima de los seres humanos, Él tiene poder por encima de los seres humanos, Él puede hacer cualquier cosa bajo la voluntad de Dios. En tu nombre echamos fuera demonios, aquí viene lo otro. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Señor, pero yo oré en tu nombre y esa persona que estaba en la silla de ruedas se levantó. Sí, claro. El que tenía las muletas salió caminando, eso es lo que usted ve. Versículo 23. Entonces le declararé, jamás os conocí. ¿Quiénes lo estaban usando a esa persona? ¿Quiénes? El poder del diablo detrás de esta persona para echar demonios, hacer milagros, profetizar, tener visión y todas esas cosas. Ahí está el poder de tener. ¿Por qué? Yo no te conocí. Tú usaste mi nombre. Tú usaste mi nombre. Pero yo no estaba contigo. Apartaos de mí. Esos son los falsos maestros y los falsos profetas, mis hermanos. Por eso nosotros como cristianos debemos estar bien que cimentados, fundamentados en Cristo Jesús y en su palabra. No se deje meter cuento de esto, de lo otro, nueva revelación, un milagro que lo impresionan. Oye, y lo siguen a ciegas. Oye, pero esa persona, en esa iglesia pasa esto, lo otro, pero son lobos, son ovejas, manto de santidad, son ángeles de luz. Pero que no son del Señor, no son escogidos de Dios. Porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ellos son llamados y usan el nombre de Dios, pero no son escogidos. Por eso Él le dice, apartaos de mí. Entonces, mis hermanos, quiera Dios que el Señor nos dé, afirme su palabra en nuestros corazones, afirme su evangelio, que podamos comprenderlo,
que escudriñemos las Escrituras, que nos unja los ojos con colirio, que nos las abra, que conozcamos su voluntad y que podamos identificar las sectas y las falsas doctrinas que andan en el mundo. Que el Señor lo bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, amante y poderoso. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra, porque hoy hemos aprendido, Señor, que tú nos has dejado claramente tus enseñanzas, que tú nos has dicho, nos has identificado los errores que iban a haber en estos tiempos del fin. Te pedimos, oh Señor, que tú despiertes en nuestro corazón un interés por estudiar tu palabra, por afirmarnos más en tu verdad, y que podamos, oh Señor, ser santificados por Cristo en nuestros corazones para así presentar defensa de tu evangelio cuando se presente. En el nombre de Jesús. Amén.